Para las visitas, nosotros ya llevamos algunos meses viendo milagros de Jesús, una serie de predicaciones. Empezamos con viendo algunas reflexiones sobre milagros de sanidad, milagros de curación, y ahora estamos viendo algunos milagros llamados milagros de naturaleza, en donde el Señor interviene en la naturaleza misma. Y hoy es un milagro especial, la verdad, que es muy conocido por nosotros, pero que de cierta forma no encaja en ninguno de estos dos parámetros. Vamos a ver un milagro muy interesante, en donde Jesús da de comer a 5.000 hombres, y es siempre bueno recordar, 5.000 hombres más mujeres y niños, porque para la cultura de este tiempo, las mujeres y niños no se contaban, no tenían la misma valoración social que tenían los hombres. Entonces, cuando el pasaje dice 5.000 hombres, es hombres más las mujeres que habían y niños. Jesús, a principios del capítulo 6 de Marcos, ha enviado sus discípulos de dos en dos, y el texto nos cuenta que salieron a exhortar a la gente para que se arrepintiera, además de que dice que se sanaron a muchas personas en ese momento. Después de eso, el capítulo 6 nos relata del cumpleaños de Herodes, el rey de Judea en ese tiempo, en donde él da un tremendo banquete, llama, invita a la gente más importante de la ciudad, y en ese banquete, ¿qué sucede? Termina decapitado Juan Bautista, ¿verdad? A pedido de su esposa Herodías, ¿no es cierto? Porque Juan Bautista ya le había dicho a Herodes que su matrimonio no era correcto. Ella, en buen chileno, quedó picada con Juan Bautista, y con el baile de su hija, Herodes dice: pídeme lo que quieras. La hija le dice a la mamá: ¿qué pido? Pide la cabeza de Juan Bautista. Y Herodes, aunque le costó, decapita a Juan Bautista esa noche, ¿verdad? Y entonces viene lo que sigue, lo que vamos a ver hoy día, que está del versículo 30 al versículo 44 del capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Yo lo voy a leer en la versión NBI, usted puede seguir o puede verlo desde la Biblia que tenga en mano. Marcos capítulo 6, versículo 30 dice así: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. ¿Se acuerdan que por eso di como el resumen? Jesús había enviado a los apóstoles ahora llegan de vuelta. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir, los reconocieron, y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Parece que la gente veía la barca avanzando y empezó a dar la vuelta por tierra porque quería seguir con Jesús. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran, fíjense, como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, dice Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, dicen los discípulos. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Y después de averiguarlo le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces les mandó Jesús que hicieran que la gente se sentara por grupos en el pasto, en la hierba verde, y así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50.
Jesús tomó los 5 panes, los 2 pescados, y mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos para que se repartieran a la gente, y también repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5.000, más mujeres y niños. Es un relato largo, es un pasaje largo, pero era imposible tomarse de una parte de él y había que leerlo completo, ¿no es cierto?, para tener la comprensión correcta de lo que sucede. Y como yo les decía, este es un milagro diferente a los que hemos visto hasta ahora, porque este no es un milagro de curación y tampoco lo caracterizan como milagro de naturaleza, sino que más bien los estudiosos lo llaman un milagro de regalo, por 2 cosas. Primero, es que el milagro nace desde Jesús, sin que nadie traiga una petición. ¿Cuántos milagros vimos en que una persona pedía a Jesús o la multitud traía a un enfermo a Jesús? Pero acá nadie ha pedido esto a Jesús. Y lo segundo es que los afectados tampoco esperan un milagro en ese momento. Los mismos apóstoles dicen, oye, ya esta tarde hay mucha gente, despídelos. Y Jesús dice, no, démosle de comer. Vayamos al texto. Los discípulos aquí vuelven a Jesús después de haber sido enviados de 2 en 2 en el versículo 7. Jesús entonces los invita a que fueron a un lugar tranquilo para descansar, porque no habían tenido ni siquiera tiempo para comer. Muchos se dan cuenta de que Jesús y los discípulos se marchan en la barca. La gente corre por tierra, dice que de diferentes lugares, de tal manera que cuando llegaron al destino, llegaron ante mismo que la barca en que venía Jesús. Verso 34. Al bajar de la barca, Jesús se encuentra con una gran multitud. Y el texto dice que tuvo esta palabra tan maravillosa, ¿no es cierto? Compasión de ellos. La compasión nosotros podríamos decir que es el sufrimiento por la falta de algo. Lo que duele es un dolor, es una pena por algo que alguien está sufriendo. Pero fíjense que aquí la compasión no es, por ejemplo, por el hambre de la gente. Nos dice, Jesús tuvo compasión de ellos y les dio de comer. Eso pasa, pero en el capítulo 8, en una segunda multiplicación de panes. En el capítulo 8, la compasión es movida porque para Jesús tenían hambre, pero acá en el capítulo 6, la compasión de Jesús por estas personas es porque eran como ovejas sin pastor. Y entonces dice el texto que en función de esa compasión, Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas. La compasión aquí está relacionada al hecho de que esta gente era como ovejas sin pastor, o son como ovejas sin pastor. Y dice que en función de eso, Él empezó a enseñarles muchas cosas. Entonces, ¿por qué son ovejas sin pastor? Porque no tienen quien las enseñe. No tiene quien las acompañe. Esta gente no tiene quien las enseñe de manera adecuada y que les enseñe lo que corresponde de lo que es la palabra de Dios. La necesidad de esta gente no era necesariamente el hambre o alguna necesidad de sanidad, de curación, sino que aquí lo que genera compasión es que estas personas no tienen el conocimiento adecuado de Dios. Porque los que eran llamados a enseñar, adivinen, no estaban haciendo su trabajo.
aquí los pastores para el texto y para esta época son los que eran llamados a enseñar, los maestros de la ley, los fariseos, los sacerdotes del templo y de las sinagogas. Y entonces nosotros nos damos cuenta que la enseñanza y el aprendizaje son muy importantes para los que aman a Dios. Pero muchas veces los que son llamados a enseñar no lo hacen. Y peor que eso, peor que no enseñar, es enseñar mal y enseñar lo que no corresponde. ¿Cuántos maestros y pastores se han preocupado, incluso en nuestros tiempos también, de sus intereses y de sus bolsillos antes de que enseñar responsablemente y en amor a las personas? Qué terrible es vivir la vida como ovejas sin pastor y darse cuenta que Jesús los llama así, no por una necesidad básica de hambre o de miseria, que también ocurre en otros momentos de la palabra, pero acá esas personas están como ovejas sin pastor porque no están recibiendo la enseñanza que debieran recibir. Es por eso que el Señor dice, el texto dice que el Señor empieza a enseñarles. Verso 35. Cuando ya se hace tarde, los discípulos piden al Señor que despida a la gente para que puedan ir a comprar algo de comer, porque según las costumbres, fíjense, en ese tiempo, la comida principal del día era a esta hora, era el anochecer. Uno hoy día, no sé, pues en nuestra cultura yo diría que el almuerzo es lo más fuerte, ¿no es cierto? Los gringos dicen que la comida más fuerte para ellos es el desayuno. Toman unos desayunos con huevo, bacon, panceta y cuestiones. Bueno, acá la comida más fuerte del día, para los que comían más de una vez al día, era la de la tardecita. Jesús entonces dice a los discípulos que ellos mismos den de comer a la gente y que vean cuánta comida tienen, los manda a sentarse en grupos de 50 o de 100 y ellos se sientan, dice, sobre la hierba verde. La idea de grupos habla de un espacio de fiesta, de una comida comunitaria. Dice, ya, cada familia ahí hágase un pedacito. No, siéntense en grupos, porque lo que va a haber acá es una fiesta. Lo que va a haber acá es un banquete. Y están todos invitados. Siéntense en grupos. Son muchos, son 5.000, 7.000, 8.000. Siéntense en grupos. Y ellos entonces se sientan de 50 o de 100. ¿Y dónde se sientan? Dice el texto. En la hierba verde. ¿No les recuerda ese texto que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace descansar? Entonces todo esto nos lleva a reflexionar una vez más que es Dios mismo el que se está haciendo presente ahí por medio de Jesús. Es Dios mismo el que está nuevamente en medio de la gente, amando, entregando, supliendo sus necesidades. Recordemos los milagros anteriores que vimos. Jesús ha estado en el templo, Jesús ha estado en la casa, en el camino, en el mar. ¿Y ahora dónde está Jesús? En un prado verde. Es Dios el que está allí. Porque Jesús, queridos, queridas, se mueve en todos los espacios, en todos los lugares. Y no hay un lugar en que Jesús diga, aquí no puedo estar. Y no hay personas a las que Jesús no pueda amar. Este milagro de multiplicación aquí del capítulo 6 es para judíos.
ellos están en una tierra judía. Pero el milagro de multiplicación del capítulo 8, fíjense, es para gentiles. Es para gentiles. Porque Jesús es pastor de todos y de todas. Ahora, si bien lo que nosotros tenemos aquí es un milagro de multiplicación, porque ¿cómo es posible que 5 panes y 2 peces alimente a tanta gente? Nosotros también podríamos pensar que los dueños acá de los panes y peces podrían haber dicho, es muy poco lo que tengo, o es muy poco lo que tenemos. Y si lo doy, ¿con qué me quedo? Con nada. O sea, yo tengo o juntamos entre todos y tenemos 5 panes y usted quiere que todavía los repartamos. No tiene sentido. Entonces, me lleva a pensar en una expresión que es muy importante y que tiene un tremendo significado en el reino de Dios, pero que normalmente se habla muy poco de ella. La generosidad. Los dueños de los panes aquí podrían haber dicho, no, estáis loco. Pasa mis panes, pues son 5. Pero acá hay generosidad. La verdad es que en el mundo, no hablo de nosotros acá en nuestra iglesia local, digamos, pero si nosotros repartiéramos todo lo que tenemos, no solo alcanzaría para todos, sino que sobraría. Y cuando digo repartir, o cuando hablo de generosidad, no significa que nosotros vayamos a entregar todo lo que tenemos, o que no vamos a tener nada propio, porque simplemente todo tiene que ser de todos. No es eso. Más bien, generosidad tiene que ver con que no acaparemos, no tengamos más de lo que necesitamos para el buen vivir. Yo sé que todo esto es bastante subjetivo, porque alguien puede tener más o menos necesidad que otro, ¿verdad? Pero seguramente el reino de Dios no se hace a base del acaparamiento. Hay un momento en que ya hemos suplido nuestras necesidades y podemos tomar entonces de lo que tenemos y repartir a los demás. Dios en ese sentido nos llama a tener sentido común y ser generosos. Verso 41. Jesús bendice el poco alimento que le traen y dice a los discípulos que lo repartan. Al final, todos quedan satisfechos y los panes y peces no solo alcanzan para el hambre de la multitud, sino que sobra abundantemente. Eso también nos recuerda el Dios del Antiguo Testamento, este mismo Dios, cuando entrega y provee de maná al pueblo en el desierto, ¿no es cierto? Entonces la multiplicación de los alimentos al final es un milagro, podríamos decir así, de solidaridad. La misma compasión que mueve a Jesús a compartir con la gente el pan de vida, que ¿qué son acá? Son las enseñanzas para satisfacer el hambre espiritual, lo mueve también a compartir panes y pescados para satisfacer el hambre corporal. Porque el reino de Dios no solo es esperanza futura. El presente de estos hombres hace 2000 años y el presente de nosotros también es de interés de Jesús. Miren, miren queridos, queridas, miren. ¿Cómo vivimos si tenemos techo, si tenemos educación, si tenemos comida? Todo eso es del interés de Jesús. Y entonces,
es inevitable que nosotros también, como Iglesia de Cristo, debamos interesarnos por lo que es social. El Evangelio el Evangelio de Cristo no solo se trata de las cosas espirituales o de nuestra alma o de nuestra moralidad. El Evangelio de Cristo también es social. Y la voluntad de Dios no es solamente que un día su reino se haga presente y todos vivamos en plenitud, sino que el reino de Dios, y esto hay que guardarlo en nuestros corazones, el reino de Dios ya fue inaugurado con el nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, cuando pensamos en lo social, podríamos hablar desde muchos puntos de vista diferentes sobre lo social. Pero lo que nosotros sí no podemos hacer es ignorar e invisibilizar la maldad y el sufrimiento que hay en el mundo. Eso nosotros no podemos hacer. Así que está bien que nosotros hablemos de estas cosas. Y está bien, fíjense, pensando en lo social, que hagamos parte de la vida cívica de nuestro país también. Porque si bien nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, eso no significa que nosotros no seamos ciudadanos, que no somos ciudadanos de este país llamado Chile, en nuestra Latinoamérica y en este planeta. ¿Se fijan? Y tampoco, fíjense, nosotros podemos decir que como cristianos somos neutros al mundo político, porque lo social tiene que ver con las decisiones que tomamos. La política nosotros las hacemos todos los días, en nuestras casas, en nuestros trabajos. Así como está la política, ¿no es cierto? La política de los partidos, del gobierno, de cómo administramos el país. Pero todo eso se trata de lo social. Y nosotros como cristianos entonces no podemos estar ajenos a eso. ¿Saben por qué? Porque si una buena política pública puede traer dignidad y bendición a mucha gente, una mala política pública puede ser maligna, puede ser satánica. Maligna en el sentido de que hay cosas que suceden a veces en nuestro país que son terribles y que uno piensa, ¿qué dirá Dios de estas cosas? ¿Y qué dirá el diablo de ellas también? Ahora, hacer parte de lo social, de lo cívico, no significa que la iglesia deba hacer partidismo político. Eso es otra cosa. De hecho, la iglesia jamás debe tener actitudes o opiniones partidistas. Por ejemplo, ahora que estamos con el tema del plebiscito de salida de la propuesta de la nueva constitución, lo peor que la iglesia evangélica puede hacer es decir a nosotros, hermana, vote así o vote asá. Y es muy sencillo. ¿Saben por qué yo les digo eso? Porque hay cristianos que están a favor y hay cristianos que están en contra. Y ambos aman a Dios. Y ambos creen y quieren lo mejor para el país. En nuestras sillas, seguramente, hay personas a favor y hay personas que están en contra. Entonces, si la iglesia toma partido por uno de los dos bandos, ¿qué hacen las personas del bando contrario? ¿Se levantan y se van?
¿Sabe que yo siento que acá no tengo espacio porque acá el pastor dijo del púlpito que nosotros tenemos que votar así? Es lo mismo que yo estuviera diciendo a ese hermano, a esa hermana, vaya a buscarse un lugar donde voten a sapo, porque aquí usted no tiene espacio. Sería incómodo. Búsquense otra iglesia. Aquí nosotros vamos a votar así, porque nosotros vemos que esto es lo correcto. Queridos, miren, esto que está acá, nosotros que estamos acá, somos la iglesia de Cristo. No es la iglesia de un color político o de otro. Lo que dije en un principio, en estas sillas, todos son bienvenidos y bienvenidas, porque la iglesia de Cristo está por encima de nuestras ideologías, de nuestros dogmas y de nuestras pasiones. Pensemos en el texto. 5.000 hombres más mujeres y niños. ¿Ustedes creen que todos los que estaban ahí pensaban igual? ¿O es que Jesús les dijo, pregunten primero y denles de comer a estos, a los otros no? Siéntense todos los que están acá, siéntense en grupos, en la hierba verde. Porque yo, dice Jesús, voy a dar de comer a todos. Y pensando, siguiendo con el desarrollo de este pensamiento, miren algo. El apóstol Pedro. ¿Quién era Pedro antes de ser apóstol? ¿Qué hacía Pedro? ¿Cómo? ¿Pescador? Pescador. Era un pescador, un hombre común, que seguramente, como hombre común, pagaba impuestos a Roma. ¿Y cómo Roma recolectaba sus impuestos? Lo hacía por medio de judíos que trabajaban como cobradores de impuestos. ¿Y qué dice Jesús a Pedro? Sígueme y yo te haré pescador de hombres. Perfecto. ¿Y quién era Mateo? Mateo era cobrador de impuestos. Mateo era uno de esos cobradores de impuestos que trabajaban para Roma. ¿Y qué dice Jesús a Mateo? Sígueme. El texto dice, literal, que para Pedro Jesús dice, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y Pedro al instante dejó las redes y le siguió. Y a Mateo le dice, sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Imagínense la cara de Pedro cuando ve que llega Mateo. En nuestras iglesias hay Pedros y también hay Mateos. Porque el reino de Dios es mucho mayor de lo que nosotros podamos imaginar. Y la misericordia de Dios es mucho mayor que la nuestra. Amén. Así que participemos de la vida cívica. Queridos, queridas, vayan a votar. No queden en sus casas. Lea, infórmese. Busque escuchar a buenos expertos para saber cómo debe votar. Y si puede, hágase el tiempo
y lea usted mismo la propuesta. Léala. Pero no deje que ninguna iglesia y que ningún pastor o líder venga a decir cómo votar. Y una última cosa, tampoco andemos peleando o haciendo enemistades con familiares, con amigos, con hermanos por estos temas. ¿Qué sentido tiene? El reino de Dios es todo lo contrario. En el reino de Dios, todos y todas se sientan en el pasto y comen sin distinción. Y el amor de Dios está para todos los que lo buscan. ¿Y saben qué? El que busca al Señor es sanado, es recibido, es acompañado, es abrazado, es perdonado y es alimentado. Amén. Querido Padre Celestial, queremos en esta tarde darte gracias, Señor, por este relato, Señor, de la multiplicación de los panes que está en Marcos capítulo 6, Señor. Y queremos darte gracias porque tu compasión, Señor, te movió a que tú enseñaras muchas cosas, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a que tengamos hambre de aprender, a que tengamos hambre de conocimiento, porque tu pueblo perece por falta de conocimiento. Y nosotros no queremos eso, Señor. Queremos aprender cada día más de ti, Señor. Queremos descubrir cada día más de tu palabra, de tu forma de pensar, de tu carácter. Queremos estar llenos de ti, Señor, para que así podamos tomar buenas decisiones en la vida, para que así podamos ser buenos ciudadanos de este país llamado Chile y de este planeta Tierra, Señor. Danos hambre y sed de ti, Señor. Así como danos hambre y sed también de justicia, Señor. Mueve nuestros corazones, Padre, a que amemos a los demás. A que amemos a los demás, Señor. Ojalá seamos nosotros, Señor, los que distribuyamos los panes y los peces a la multitud. Ojalá seamos parte de los 5,000 o más y más que se sentaron en el prado verde a ser alimentados por ti, primeramente por tu enseñanza y después en nuestro cuerpo, Señor, supliendo así todas las necesidades que tenemos en nuestras vidas, Señor. Gracias porque eres Dios y eres ese Dios que nos da de comer y que sacia nuestra hambre espiritual, pero que también te preocupas de saciar nuestras necesidades físicas, Señor, materiales. Y no solo eso, nuestras necesidades emocionales. Tú eres el Dios que cuida de nuestras penas, de nuestras culpas. Tú eres el Dios que perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos siempre, Señor, por favor, a que nunca los alejemos de ti, Señor. Y como esta gente estemos dispuestos a ver dónde tú vas y a correr detrás tuyo, Señor, para recibir de ti, Señor, para recibir de ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.